Cuando mi hija Sara me pidió el dinero de mi pensión esa fría mañana de martes, sonreí y le entregué el sobre sin decir una palabra. Ella me abrazó rápidamente, agarró su maleta, y se fue al aeropuerto con sus amigas. Me quedé parado en la puerta y saludé con la mano hasta que su coche desapareció en la esquina. Mi mano se quedó en el aire incluso después de que ella se fue. Quería recordar ese momento. La sonrisa en su rostro. La emoción en sus ojos. Porque yo sabía algo que ella aún no sabía. Sabía que cuando regresara de su viaje, todo sería diferente. No porque estuviera enojado. No porque quisiera castigarla. Sino porque a veces, el amor significa dejar que las personas vean la verdad con sus propios ojos. Regresé a mi pequeño apartamento y me senté en el viejo sofá. Los resortes hicieron ese sonido familiar de chirrido. Miré alrededor a las paredes vacías. A las fotos de mi difunta esposa, Margaret. A las imágenes de Sara cuando era pequeña. Tomando mi mano en el parque. Soplando las velas de cumpleaños. Graduándose de la escuela secundaria. Me pregunté cuándo habían cambiado las cosas entre nosotros. ¿Cuándo me volví invisible para ella? ¿Cuándo dejaron de importar mis necesidades? Pero aparté esos pensamientos. No iba a sentir lástima por mí mismo. No hoy. Hoy, iba a hacer lo que había estado haciendo durante las últimas 3 semanas. Iba a sobrevivir. Iba a esperar. E iba a dejar que la vida enseñara la lección que yo no podía enseñar con palabras. El apartamento estaba silencioso. Demasiado silencioso. Podía escuchar el viejo reloj en la pared haciendo tic-tac. Cada segundo se sentía más largo que el anterior. Me levanté lentamente. Me dolían las rodillas. Siempre me duelen estos días. Caminé a la cocina y abrí el refrigerador. La luz se encendió. Miré adentro. Vacío. Completamente vacío. Excepto por una pequeña botella de agua y un frasco de pepinillos a medio comer. Cerré la puerta suavemente. No me sorprendió. Sabía que estaría vacío. Había estado vacío durante días. Regresé al sofá y me senté de nuevo. Tomé el control remoto y encendí la televisión. Estaban pasando algún programa de cocina. La gente estaba haciendo postres elegantes. Pasteles de chocolate. Profiteroles. Mi estómago hizo un pequeño sonido. Bajé el volumen. No quería pensar en comida ahora mismo. Mi nombre es Robert. Tengo 72 años. Solía ser mecánico. Trabajé durante 45 años en el mismo taller de autos en el centro. Reparaba autos. Reparaba camiones. Reparaba motocicletas. Reparaba cualquier cosa con motor. La gente me conocía. Confiaban en mí. Traían sus vehículos y decían, Robert, solo tú puedes arreglar esto. Y yo me arremangaba y me ponía a trabajar. Amaba mi trabajo. Amaba el olor del aceite y el metal. Amaba el sonido de un motor volviendo a la vida después de repararlo. Pero más que nada, amaba volver a casa con Margaret y Sara al final de cada día. Esa era mi vida real. Mi verdadero propósito. Mi familia, Margaret fue mi esposa durante 48 años. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Ella trabajaba en un restaurante. Entré un día por un café. Ella me sonrió. Esa sonrisa cambió mi vida. Nos casamos 6 meses después. La gente decía que nos estábamos apresurando. Pero cuando sabes, sabes. Tuvimos a Sara 2 años después. Era nuestra única hija. Intentamos tener más, pero no sucedió. Así que volcamos todo nuestro amor en Sara. Le dimos todo lo que pudimos. No cosas elegantes. No teníamos mucho dinero. Pero le dimos tiempo. Le dimos atención.
Le dimos un hogar lleno de calidez y risas. Margaret era el corazón de nuestro hogar. Cocinaba. Limpiaba. Cantaba mientras trabajaba. Hacía que cada día se sintiera como una celebración. Incluso cuando los tiempos eran difíciles. Incluso cuando el dinero estaba ajustado. Tenía una manera de hacer que todo se sintiera bien. Sara era una niña brillante. Inteligente. Curiosa. Siempre haciendo preguntas. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿A dónde va el sol por la noche? Yo respondía lo mejor que podía. A veces no sabía las respuestas. Pero lo intentaba de todos modos. Margaret se reía y decía, Robert, te estás inventando cosas. Pero a Sara no le importaba. Solo quería pasar tiempo con nosotros. Íbamos al parque los domingos. Hacíamos picnics. Margaret empacaba sándwiches. Sara corría persiguiendo mariposas. Yo me sentaba en la manta y las observaba. Mis dos chicas. Mi mundo entero. Esos fueron los mejores días de mi vida. Días simples. Días tranquilos. Días llenos de amor. A medida que Sara crecía, se mantuvo cerca de nosotros. Fue a la universidad pero venía a casa cada fin de semana. Traía su ropa sucia. Margaret la lavaba mientras Sara nos contaba historias sobre sus clases y sus amigos. Nos sentábamos en la mesa de la cocina durante horas. Tomando té. Hablando. Riendo. Margaret hacía sus galletas favoritas. Sara las comía calientes del horno. Decía, mamá, estas son las mejores galletas del mundo. Margaret sonreía. Vivía para esos momentos. Ambos lo hacíamos. Después de la universidad, Sara consiguió un trabajo en una empresa de marketing. Se mudó a su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Pero aún nos visitaba 2 veces por semana. Nunca nos olvidó. Nunca nos apartó. Al menos no en aquel entonces. Luego, hace 3 años, Margaret se enfermó. Comenzó con una tos. Solo una pequeña tos. Pensamos que no era nada. Pero no se fue. Fuimos al médico. Hicieron pruebas. Cáncer. La palabra nos golpeó como un camión. Etapa 3. El doctor dijo que lo detectamos demasiado tarde. Margaret lloró esa noche. Yo la sostuve. Sara vino y nos abrazó a ambos. Lloramos juntos. Pero luego Margaret se secó las lágrimas y dijo, no nos vamos a rendir. Vamos a luchar contra esto. Y lo hicimos. Luchamos con todo lo que teníamos. Quimioterapia. Radiación. Visitas al hospital. Noches largas. Días dolorosos. Sara venía con nosotros a cada cita. Sostenía la mano de su madre. Me ayudaba a cuidarla. Durante 2 años, luchamos juntos, pero el cáncer no siempre se preocupa por cuán duro luchas. Margaret falleció una mañana de martes. El mismo día de la semana en que Sara más tarde tomaría mi pensión. Murió en casa. En nuestra cama. Con mi mano sosteniendo la suya. Sara también estaba allí. Ambos estábamos allí. Margaret abrió los ojos una última vez. Me miró. Luego a Sara. Sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada. Luego cerró los ojos y se fue. La habitación se volvió tan silenciosa. No sabía que el silencio podía ser tan fuerte. Sara sollozó. Yo solo me quedé sentado allí. Entumecido. Vacío. Margaret se había ido. Mi compañera. Mi mejor amiga. El amor de mi vida. La mitad de mí también murió ese día. El funeral fue pequeño.
Solo familia y algunos amigos cercanos. Sara me ayudó a planear todo. Fue fuerte. Hizo los arreglos. Saludó a la gente. Se mantuvo firme. Estaba orgulloso de ella. Después del funeral, la vida se volvió extraña. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado vacía. Cada rincón me recordaba a Margaret. Su silla. Su taza de café. Sus herramientas de jardinería en el patio trasero. No podía tirar nada. Sara dijo, papá, tal vez deberías mudarte a un lugar más pequeño. Empezar de nuevo. Pero no podía. Este era nuestro hogar. El hogar de Margaret. Me quedé. Sara visitaba menos después de eso. Decía que estaba ocupada con el trabajo. Lo entendí. El dolor afecta a las personas de manera diferente. Necesitaba espacio. Se lo di, pasaron meses. Luego un año. Las visitas de Sara se volvieron aún menos frecuentes. Una vez al mes. Luego una vez cada 2 meses. Cuando venía, parecía distraída. Siempre en su teléfono. Siempre apurada. Se quedaba 1 hora. Tal vez 2. Luego decía, lo siento papá, tengo que irme. Tengo planes. Yo asentía y decía, está bien, cariño. Lo entiendo. Pero por dentro, sentía que la distancia crecía. Empezó a pedirme dinero. Pequeñas cantidades al principio. Papá, ¿puedes prestarme $200? Mi auto necesita reparación. Por supuesto, se lo di. Luego fueron 300. Luego 500. Cada vez, prometía devolverme el dinero. Pero nunca lo hizo. Nunca le pedí. Era mi hija. Si necesitaba ayuda, la ayudaría. Eso es lo que hacen los padres, mi pensión no era mucho. Después de trabajar durante 45 años, recibía alrededor de $1,800 al mes. Era suficiente para cubrir mi alquiler. Mis servicios públicos. Mis comestibles. Mis medicamentos. Tenía presión arterial alta y diabetes. Los medicamentos eran costosos. Pero me las arreglaba. Hacía un presupuesto cuidadoso. Margaret me había enseñado cómo estirar cada dólar. Compraba en tiendas de descuento. Usaba cupones. Cocinaba comidas simples. Arroz. Frijoles. Huevos. A veces pollo cuando estaba en oferta. No necesitaba mucho. Estaba solo. Solo yo. Pero luego Sara empezó a pedir más dinero. Y yo empecé a dar más. Porque la amaba. Porque era todo lo que me quedaba. Porque pensé que me necesitaba. Hace 6 meses, las cosas cambiaron. Sara empezó a visitarme de nuevo. Pero no para pasar tiempo conmigo. Entraba, se sentaba unos minutos, y luego pedía dinero. Papá, necesito $800. Mi alquiler vence y me falta. Papá, ¿puedes ayudarme con 1,000? Necesito arreglar mi laptop para el trabajo. Papá, necesito 500 para un procedimiento dental. Cada visita era igual. Un rápido hola. Un abrazo que se sentía apresurado. Luego la petición. Le daba lo que pedía. Cada vez. Incluso cuando significaba que tenía que saltarme mis propios medicamentos. Incluso cuando significaba comer menos. Me decía a mí mismo que estaba pasando por un momento difícil. Que se recuperaría. Que recordaría todo lo que había hecho por ella. Que volvería a mí, pero no volvió. Cuanto más le daba, más pedía. Y menos le importaba. Dejó de preguntar cómo estaba.
Dejó de notar el peso que estaba perdiendo. Dejó de verme. Me convertí en un banco para ella. Un cajero automático. Algo de lo que retirar cuando lo necesitaba. Intenté hablar con ella una vez. Sara, cariño, estoy teniendo problemas para llegar a fin de mes. ¿Tal vez podrías devolverme algo de lo que te presté? Me miró con sorpresa. Papá, pensé que eran regalos. Nunca dijiste que tenía que devolvértelo. No supe qué decir. Tenía razón. Nunca dije las palabras. Solo asumí. Asumí que sabía. Asumí que le importaba. Le dije que estaba bien. Olvida que dije algo. Sonrió y me abrazó. Gracias, papá. Eres el mejor. Luego se fue, empecé a recortar en todo. Dejé de comprar carne. Demasiado cara. Comía arroz y frijoles todos los días. A veces solo pan con mantequilla. Dejé de tomar algunos de mis medicamentos. Saltaba dosis para hacerlos durar más. Mi presión arterial subió. Me sentía mareado a veces. Pero no le dije a Sara. No quería ser una carga para ella. Seguí sonriendo. Seguí pretendiendo que todo estaba bien. Seguí siendo el padre fuerte que ella recordaba. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Me sentía invisible. Me sentía usado. Sentía que ya no importaba. Ni como padre. Ni como persona. Solo como fuente de dinero. 3 semanas antes de que Sara tomara mi pensión para su viaje, me quedé completamente sin dinero. Era mediados de mes. Mi pensión había llegado 2 semanas antes. Pero había dado la mayor parte a Sara. Necesitaba dinero para su seguro de auto. Y para un vestido para algún evento. Y para algo más que ni siquiera podía recordar. Me quedaron $80. Los usé para el alquiler. No me quedó nada para comida. Nada para medicamentos. Nada para servicios públicos. Me senté en mi mesa de cocina y conté las monedas en mi frasco de cambio. $4.35. Puse las monedas en mi bolsillo. Caminé a la tienda de comestibles. Compré una barra de pan y un pequeño frasco de mantequilla de maní. $3.50. Me quedaban 85 centavos, comí una rebanada de pan con mantequilla de maní en el desayuno. Una rebanada en el almuerzo. Una rebanada en la cena. Bebía agua del grifo. Me decía a mí mismo que estaba bien. Había pasado por cosas peores. Durante los años de guerra, la gente sobrevivía con menos. Yo podía sobrevivir 3 semanas hasta mi próximo cheque de pensión. Pero al final de la primera semana, el pan se acabó. La mantequilla de maní se acabó. No tenía nada. Abrí mis armarios. Vacíos. Abrí mi refrigerador. Vacío excepto por condimentos y agua del grifo. Me senté en el sofá y pensé en mis opciones. Podía llamar a Sara. Pedirle dinero. Pero no podía hacerlo. Estaba demasiado cansado. Demasiado orgulloso. Demasiado herido, así que dejé de comer. Día 8. Día 9. Día 10. Bebía agua. Mucha agua. Llenaba mi estómago. Calmaba el hambre por un rato. Me sentía débil. Me temblaban las manos. Mi visión se nublaba a veces. Pero no llamé a nadie. No pedí ayuda. Solo esperé. Esperé a que terminara el mes. Esperé mi pensión. Esperé a que terminara esta pesadilla. Pasaba mis días sentado en el sofá. Viendo televisión. Durmiendo. Tratando de no pensar en comida.
tratando de no pensar en cómo mi propia hija me había abandonado. Por la noche, me acostaba en la cama y hablaba con Margaret. Cerraba los ojos y la imaginaba a mi lado. Le contaba todo. Ella escuchaba. Siempre escuchaba. El día 14, me desmayé. Estaba caminando al baño y todo se volvió negro. Desperté en el piso. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez minutos. Tal vez una hora. Me levanté usando la pared. Logré volver al sofá. Me senté allí y me di cuenta de algo. No estaba enojado con Sara. Estaba decepcionado. Hay una diferencia. La ira quema. La decepción duele. La ira exige justicia. La decepción solo duele en silencio. Estaba decepcionado de que mi hija no pudiera verme. No pudiera ver mi sufrimiento. No pudiera ver que estaba desapareciendo justo frente a sus ojos. Estaba decepcionado de que el amor se había vuelto tan unilateral. De que me había vuelto tan invisible, pero también me di cuenta de otra cosa. No podía seguir haciendo esto. No podía seguir dando todo y no recibir nada. No podía seguir sacrificando mi salud. Mi vida. Por alguien que ni siquiera lo notaba. Necesitaba hacer algo. No por venganza. No por rencor. Sino por amor. Amor real. El tipo de amor que enseña. El tipo de amor que sostiene un espejo. Decidí que cuando llegara mi pensión, le daría a Sara una oportunidad más. Una prueba más. No para engañarla. No para herirla. Sino para ayudarla a ver. Para ayudarla a despertar. Para ayudarla a convertirse en la persona que sabía que podía ser. La persona que Margaret y yo la criamos para ser. Sara me llamó el día 17. Papá, ¿puedo ir mañana? Necesito hablar contigo sobre algo. Mi corazón saltó. Tal vez lo había notado. Tal vez estaba llamando para ver cómo estaba. Tal vez estaba llamando para disculparse. Sí, cariño, dije. Ven cuando quieras. Vino a la mañana siguiente. Se veía hermosa. Ropa nueva. Nuevo corte de pelo. Olía a perfume caro. Se sentó y me sonrió. Papá, tengo noticias increíbles. Mis amigas y yo estamos planeando un viaje a Hawái. Salimos en 3 días. Va a ser increíble. Playas. Sol. Todo. Solo quería decírtelo. Sonreí de vuelta. Eso suena maravilloso, Sara. Te mereces un descanso, luego dijo las palabras que esperaba. Pero papá, necesito un poco de ayuda. El viaje está costando más de lo que pensaba. Y estoy un poco corta. ¿Puedes prestarme tu pensión este mes? Solo esta vez. Te lo devolveré. Lo prometo. La miré. Realmente la miré. No me veía. No veía el peso que había perdido. No veía las ojeras bajo mis ojos. No veía el temblor en mis manos. Solo veía lo que necesitaba. Respiré hondo. Claro, cariño. Recibiré mi pensión en 2 días. Puedes tenerla. Su rostro se iluminó. ¿En serio? Oh, papá, muchas gracias. Eres el mejor padre del mundo. Me abrazó. La abracé de vuelta. Y en ese momento, tomé mi decisión. Mi pensión llegó el martes por la mañana. $1,800. Fui al banco y retiré todo en efectivo. Lo puse en un sobre. Volví a casa y esperé. Sara me llamó 1 hora después. Papá, voy en camino. Estaré allí en 20 minutos. ¿Está listo el dinero? Sí, dije en voz baja.
Está listo. Me senté en el sofá con el sobre en mis manos. Pensé en Margaret. Me pregunté qué diría. ¿Me diría que parara? ¿Me diría que estaba siendo demasiado duro? ¿O entendería? Creo que entendería. Siempre entendió las decisiones difíciles. Las decisiones necesarias. Las decisiones hechas por amor. Sara llegó exactamente 20 minutos después. Tenía prisa. Tenía una maleta con ella. Sus amigas estaban esperando en el auto afuera. Entró y me besó la mejilla. Hola, papá. Lo siento, no puedo quedarme mucho tiempo. Necesitamos llegar al aeropuerto. ¿Tienes el dinero? Le entregué el sobre sin decir palabra. Lo abrió rápidamente. Contó los billetes. Sus ojos se abrieron. Papá, es todo. ¿Toda tu pensión? Asentí. ¿Estás seguro? ¿No necesitas algo para ti? Forcé una sonrisa. Estaré bien, cariño. Tengo algunos ahorros. Ve y diviértete. Te mereces este viaje. Me abrazó fuerte. Gracias, papá. Muchas gracias. Te amo. Yo también te amo, Sara. Ten cuidado, se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Oh, casi lo olvido. ¿Necesitas que te traiga algo mientras salgo? ¿Comestibles o algo? Negué con la cabeza. No, gracias. Estoy bien preparado. Sonrió y saludó. Ok. Te llamaré cuando aterrice. Adiós, papá. Adiós, cariño. La puerta se cerró. Escuché sus pasos por el pasillo. Escuché el auto arrancar. Escuché que se alejaban. Y luego silencio. Ese silencio pesado y espeso que se había convertido en mi compañero constante. Me senté de nuevo en el sofá. Miré mis manos vacías. Y esperé. El primer día fue el más difícil. No porque tuviera hambre. Me había acostumbrado al hambre. Sino porque seguía pensando en Sara en el avión. Riendo con sus amigas. Emocionada por el viaje. Sin pensar en mí en absoluto. Me pregunté si llamaría como prometió. No lo hizo. Pasó el primer día. Luego el segundo. Luego el tercero. Sin llamada. Sin mensaje. Nada. Pasé esos días bebiendo agua. Sentado en el sofá. Mirando el reloj. Hablando con la foto de Margaret. Contándole mi plan. Esperando estar haciendo lo correcto. Esperando que esto funcionara. Esperando que Sara finalmente viera. Para el día 4, estaba muy débil. Apenas podía estar de pie. Me dolía la cabeza. Me dolía el cuerpo. Pero no tenía miedo. Había vivido una buena vida. Había amado profundamente. Si así era como terminaba, al menos tendría un propósito. Al menos significaría algo. Al menos Sara aprendería. Pensé en llamar a alguien. Un vecino. Un amigo. Pero había alejado a todos durante los años. Después de que Margaret murió, me había aislado. No tenía a nadie. Excepto a Sara. Y Sara estaba en Hawái. Viviendo su mejor vida. Con mi dinero. Mientras yo moría lentamente en mi apartamento vacío, el día 5, Sara finalmente llamó. Casi no escuché el teléfono sonar. Estaba acostado en el sofá. Medio dormido. Medio consciente. Pero lo escuché. Alcancé mi teléfono. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejé caer. Hola. Mi voz era apenas un susurro. Papá. Oh Dios mío,
Papá, Hawái es increíble. Te encantaría aquí. Las playas son increíbles. La comida es deliciosa. Ayer fuimos a hacer snorkel. Vi tortugas marinas. ¿Puedes creerlo? Tortugas marinas. Estaba hablando tan rápido. Tan emocionada. Intenté hablar. Eso es maravilloso, cariño. Pero mi voz se quebró. ¿Estás bien, papá? Suenas raro. Estoy bien. Solo un poco cansado. Ok. Bueno, solo quería saludarte. Te llamaré de nuevo en unos días. Te amo. Yo también te amo. La llamada terminó. Había hablado durante 3 minutos. No me había preguntado nada sobre mí. No había notado lo débil que sonaba. No había sentido que algo estuviera mal. Estaba demasiado ocupada siendo feliz. Demasiado ocupada disfrutando la vida. Demasiado ocupada para importarle. Dejé el teléfono. Cerré los ojos. Y dejé que las lágrimas cayeran. No porque estuviera herido. Sino porque sabía. Sabía que había fallado la prueba. Sabía que había perdido su camino. Y sabía que cuando volviera a casa, todo cambiaría. Tenía que cambiar. Por su bien. Por mi bien. Por la memoria de Margaret. Algo tenía que romperse para que algo nuevo naciera. Los siguientes días fueron borrosos. Entraba y salía de la conciencia. Soñaba con Margaret. Con Sara cuando era niña. Con mejores tiempos. A veces despertaba sin saber dónde estaba. ¿Qué día era? Si estaba vivo o muerto. Pero resistí. No sé cómo. Tal vez era terquedad. Tal vez era amor. Tal vez era solo el cuerpo humano negándose a rendirse. El día 8, escuché un sonido. El sonido de una llave en la cerradura. El sonido de la puerta abriéndose. El sonido de pasos. La voz de Sara. Papá. Papá, estoy en casa. Volví temprano. Sorpresa, entró a la sala. Yo estaba acostado en el sofá. No podía moverme. Apenas podía abrir los ojos. Pero la vi. Se veía bronceada. Relajada. Feliz. Llevaba bolsas de compras. Recuerdos, probablemente. Me sonrió. Papá, no creerías el tiempo increíble que tuvimos. Te traje un regalo. Una camisa hawaiana. Se detuvo. Me miró. Realmente me miró. Su sonrisa se desvaneció. Papá. ¿Estás bien? ¿Te ves? Su voz se apagó. Dejó las bolsas. Se acercó. Papá, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Sus ojos estaban abiertos ahora. Preocupados. Asustados. Intenté sonreír. Estoy bien, cariño. Solo cansado, tocó mi rostro. Su mano estaba caliente. La mía estaba fría. Papá, estás ardiendo. Tienes fiebre. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Dime. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No respondí. No podía. Miró alrededor del apartamento. Vio el espacio vacío. El vacío. Corrió a la cocina. La escuché abrir los armarios. La escuché jadear. La escuché abrir el refrigerador. Fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando todo cambió. La escuché gritar. No fue fuerte. Fue silencioso. Un sonido pequeño y roto. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Papá. ¿Qué es esto,
Volvió corriendo. Su rostro estaba pálido. Completamente pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Papá, no hay nada. No hay nada en tu refrigerador. Nada en tus armarios. Nada. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado así? Su voz estaba temblando. La miré. Vi el miedo en sus ojos. Vi la realización amanecer. La vi uniendo las piezas. El dinero. La pensión. El viaje. Mi condición. Su rostro pasó de pálido a rojo. Las lágrimas comenzaron a caer. No. 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 Esto no está pasando. Papá, dime que esto no es lo que creo que es. Dime que no. Dime que yo no. No pudo terminar la frase. Cayó de rodillas junto al sofá. Agarró mi mano. Sollozó, levanté la mano. Toqué su cabello. ¿Está bien, Sara? Estoy bien. No, no lo estás, gritó. No estás bien. Mírate. ¿Estás enfermo? Estás muriendo de hambre. Y yo tomé tu dinero. Tomé tu dinero y me fui de vacaciones mientras tú estabas aquí muriendo. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Qué tipo de hija soy? Estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Intenté calmarla. Sara, escúchame. Esto no es tu culpa. Si lo es, gritó. Es mi culpa. Todo. He sido tan egoísta. Tan ciega. He estado tomando y nunca devolviendo. Te he estado tratando como si no fueras nada. Como si no importaras. Pero sí importas. Importas más que nada. Y lo siento mucho. Lo siento muchísimo, apoyó su cabeza en mi pecho. Lloró como no la había visto llorar desde que Margaret murió. Lloró durante minutos. Durante horas. No lo sé. El tiempo se sentía extraño. Acaricié su cabello. La dejé llorar. La dejé sentirlo. Porque este era el momento. Esta era la lección. No en mis palabras. No en mi ira. Sino en su propia realización. Su propia culpa. Su propio despertar. Después de un rato, levantó la cabeza. Se secó las lágrimas. Me miró con determinación. Te llevo al hospital. Ahora mismo. Vamos. Sin discutir. Negué con la cabeza. No hospital. Sí hospital, dijo firmemente. Papá, necesitas ayuda. Necesitas comida. Necesitas medicina. Necesitas. Se detuvo. Respiró. Me necesitas. Y estoy aquí ahora. No me voy. Nunca más, llamó a una ambulancia. Llegaron en 10 minutos. Los paramédicos me revisaron. Me pusieron en una camilla. Hicieron preguntas. Sara las respondió. Les contó todo. Cómo no había comido en semanas. Cómo había tomado mi dinero. Cómo no lo había notado. Su voz se quebró varias veces. Pero siguió hablando. No se escondió. No puso excusas. Lo asumió. En el hospital, me dieron fluidos. Me dieron comida. Lentamente. Cuidadosamente. Hicieron pruebas. Dijeron que estaba severamente desnutrido. Deshidratado. Mi presión arterial estaba peligrosamente baja. Mi azúcar en sangre era un desastre. Pero viviría. Me recuperaría. Tomaría tiempo.
Pero estaría bien. Sara se quedó junto a mi cama todo el tiempo. Sostuvo mi mano. No la soltó. Incluso cuando las enfermeras le dijeron que descansara. Incluso cuando terminó el horario de visitas. Se quedó. Lloró en silencio. Susurró disculpas. Prometió que las cosas serían diferentes. Y le creí. Porque vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Vi a mi hija. La verdadera Sara. La que se preocupaba. La que amaba. La que Margaret y yo criamos. Se había perdido. Pero ahora estaba encontrada. Y había tomado casi perderme para que se encontrara a sí misma. Pasé 3 días en el hospital. Sara nunca dejó mi lado. Durmió en la silla junto a mi cama. Me alimentó cuando las enfermeras traían comida. Me ayudó a caminar al baño. Habló conmigo. Realmente habló. Me contó sobre su vida. Sobre sus luchas. Sobre sus errores. Había estado ahogándose en deudas. Tarjetas de crédito. Préstamos. Malas decisiones. Había tenido vergüenza de decírmelo. Así que solo siguió tomando dinero. Siguió pretendiendo que todo estaba bien. Siguió huyendo de la verdad. Pero la verdad siempre alcanza. Y la había alcanzado de la peor manera posible. Casi costándole a la única persona que la amaba incondicionalmente. Al tercer día, el doctor dijo que podía ir a casa. Pero necesitaría ayuda. Necesitaría que alguien cocinara para mí. Que se asegurara de que tomara mis medicamentos. Que monitoreara mi recuperación. Sara no dudó. Me mudo contigo, papá. Solo por unos meses. Hasta que estés mejor. Comencé a protestar. Sara, tienes tu propia vida. No necesitas. Me interrumpió. Papá, quiero. Necesito. Por favor. Déjame hacer esto. Déjame cuidarte. Como tú me cuidaste toda mi vida. Como tú y mamá me cuidaron. Te debo esto. No me debes nada, dije suavemente. Si te debo, respondió. Te debo todo. Me llevó a casa esa tarde. Cuando entramos al apartamento, fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador. Todavía vacío. Abrió los armarios. Todavía vacíos. Se quedó allí un momento. Luego se volvió hacia mí. Voy a la tienda de comestibles. Voy a llenar esta cocina. Y de ahora en adelante, nunca más pasarás hambre. Te lo prometo. Agarró su bolso y se fue. Volvió 1 hora después con bolsas y bolsas de comestibles. Leche. Huevos. Pan. Vegetales frescos. Pollo. Arroz. Pasta. Frutas. Todo. Llenó el refrigerador. Llenó los armarios. Llenó los espacios vacíos. Luego cocinó. Hizo sopa. Sopa de pollo con vegetales. Como Margaret solía hacer. El olor llenó el apartamento. Olía a hogar. A amor. A familia. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina. Me sirvió un plato. Tomé una cucharada. Estaba caliente. Deliciosa. Perfecta. La miré. Ella me estaba mirando con lágrimas en los ojos. ¿Está buena?, preguntó. Está perfecta, dije. Justo como la de tu madre. Sonrió. Una sonrisa triste y agradecida. Desearía haber aprendido más de ella. Desearía haber prestado más atención. Desearía. Extendí la mano a través de la mesa y tomé su mano.
Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Asintió. Sí. Estoy aquí ahora. Las siguientes semanas fueron de sanación. No solo para mi cuerpo, sino para ambos. Sara se mudó al cuarto de huéspedes. Trabajaba desde casa cuando podía. Cocinaba cada comida. Se aseguraba de que tomara mis medicamentos a tiempo. Caminaba conmigo alrededor de la cuadra cada tarde. Caminatas lentas. Cortas al principio. Luego más largas a medida que me fortalecía. Hablábamos durante esas caminatas. Realmente hablábamos. Sobre Margaret. Sobre el pasado. Sobre errores. Sobre perdón. Sobre amor. Sara me contó que había terminado con su novio. Él la había estado alentando a pedirme dinero. La había estado usando. Finalmente lo vio. Terminó las cosas. También empezó a ver a un terapeuta. Para lidiar con sus problemas. Su relación con el dinero. Su egoísmo. Su ceguera. Estaba haciendo el trabajo. El trabajo duro del cambio. Una noche, aproximadamente un mes después de volver a casa del hospital, estábamos sentados juntos en el sofá. Viendo televisión. Un silencio cómodo entre nosotros. Sara de repente dijo, «Papá, necesito decirte algo». La miré. «¿Qué es, cariño?» Respiró hondo. Devolví el dinero. Todo. El dinero del viaje. El dinero que tomé prestado durante el año pasado. Todo. Vendí mi auto. Vendí algunas de mis cosas. Tomé turnos extra en el trabajo. Reuní cada centavo que te tomé. Y lo deposité en tu cuenta esta mañana. $1,800. La miré fijamente. Sara, no tenías que. Si tenía que hacerlo, interrumpió. Lo necesitaba. No porque lo pidieras. Sino porque era correcto. Porque necesitaba saber que podía hacerlo. Necesitaba demostrarme a mí misma que ya no soy esa persona. La persona que toma. Quiero ser la persona que da. Como tú. Como mamá. Sentí lágrimas en mis ojos. Estoy tan orgulloso de ti, Sara. Apoyó su cabeza en mi hombro. Lo siento, papá. Por todo. Por ser ciega. Por ser egoísta. Por casi perderte. La abracé. No me perdiste. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Padre e hija. Juntos. Sanados. Completos. La televisión sonaba de fondo. Pero no estábamos mirando. Solo estábamos siendo. Solo existiendo en ese momento. Un momento de paz. Un momento de amor. Un momento de redención. Sara se quedó conmigo 3 meses más. Para entonces, estaba completamente recuperado. Fuerte. Saludable. De vuelta a mi antiguo yo. Bueno, mi nuevo antiguo yo. Sara también había ahorrado suficiente dinero para conseguir su propio lugar de nuevo. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Me visitaba 3 veces por semana. Cada martes, jueves y domingo. Venía. Cenábamos juntos. Hablábamos. Reíamos. Nunca más me pidió dinero. En cambio, empezó a dar. Pagaba mis medicamentos. Ayudaba con mis facturas de servicios públicos. Compraba mis comestibles. Le dije que no era necesario. Pero insistió. Déjame ayudarte, papá. Por favor. Me hace sentir bien. Así que la dejé.
Porque eso es el amor. Dar y recibir. En ambos sentidos. Un domingo, trajo a alguien con ella. Papá, este es Michael. Mi nuevo novio. Es maestro. Michael me estrechó la mano. Era educado. Amable. Miraba a Sara con afecto genuino. No la mirada codiciosa de su ex, sino calidez real. Cenamos juntos. Michael me habló de su trabajo, sus estudiantes, sus sueños. Sara se veía feliz. Verdaderamente feliz. Después de que se fueron, me senté solo en mi apartamento. Pero ya no se sentía vacío. Se sentía lleno. Lleno de esperanza. Lleno de amor. Lleno de segundas oportunidades. Miré la foto de Margaret. Sonreí. Lo logramos, susurré. Criamos una buena. Solo necesitaba encontrar su camino de regreso. Ha pasado un año desde ese día. El día en que Sara volvió a casa y abrió mi refrigerador. El día en que su rostro se puso pálido. El día en que todo cambió. Pienso en ello a veces. Ese refrigerador vacío. Ese momento de realización. Ese terrible, hermoso punto de inflexión. Fue lo más difícil que hice. Dejarme sufrir. Dejarla ver las consecuencias de sus acciones. Pero también fue lo más importante. Porque a veces el amor significa dar un paso atrás. A veces el amor significa dejar que las personas caigan para que puedan aprender a atraparse a sí mismas. A veces el amor significa sostener un espejo, sin importar cuán doloroso sea el reflejo. Sara está bien ahora. Consiguió un ascenso en el trabajo. Se mudó a un apartamento más bonito. Está hablando de matrimonio con Michael. Está construyendo una vida. Una buena vida. Y me incluye en ella. No como un banco. No como una carga. Sino como su padre. Como alguien a quien ama. Como alguien a quien valora. Cenamos juntos cada semana. Me llama casi todos los días. Solo para saludar. Solo para hablar. Solo para decir te amo. Y nunca doy esas llamadas por sentado. Nunca doy su amor por sentado. Porque sé que tan cerca estuve de perderlo para siempre. Que tan cerca estuve de perderla. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de lo que hice. Si me arrepiento de haberle dado ese dinero. Si me arrepiento de quedarme en silencio mientras me moría de hambre. Y mi respuesta es siempre la misma. No. No me arrepiento. Porque funcionó. La despertó. Me la devolvió. No de la manera que imaginé. No de la manera que esperaba. Pero de la manera en que necesitaba suceder. De la manera difícil. De la manera dolorosa. De la manera real. Si le hubiera gritado. Si hubiera rechazado darle el dinero. Si le hubiera dado un sermón. Me habría resentido. Se habría alejado. Me habría culpado. Pero al quedarme en silencio. Al dejarla descubrir la verdad por sí misma. Al dejarla sentir el peso de sus propias acciones. Le di la oportunidad de cambiar. Y la tomó. He aprendido algo a través de todo esto. He aprendido que ser padre nunca termina. Incluso cuando tus hijos son adultos. Incluso cuando cometen errores. Incluso cuando te lastiman. Sigues siendo su padre. Y tu trabajo no es castigar. No es controlar. No es exigir. Tu trabajo es amar. Guiar. Enseñar. A veces esas lecciones son suaves. A veces son duras. Pero siempre están arraigadas en el amor. Siempre arraigadas en la esperanza.
siempre arraigadas en la creencia de que las personas pueden cambiar, que las personas pueden crecer, que las personas pueden encontrar su camino de regreso a casa. Margaret estaría orgullosa de Sarah. Lo sé. Vería a la mujer en la que se ha convertido nuestra hija. Fuerte. Compasiva. Consciente. Vería el crecimiento. La madurez. El cambio. Y sonreiría esa hermosa sonrisa suya, la que iluminaba cada habitación. Desearía que estuviera aquí para verlo. Pero de alguna manera, creo que está. Creo que ha estado aquí todo el tiempo. Guiándonos. Cuidándonos. Asegurándose de que encontremos nuestro camino de regreso el uno al otro. Porque eso es lo que hacen las madres. Incluso en la muerte. Nunca dejan de amar. Nunca dejan de proteger. Nunca dejan de tener esperanza. En cuanto a mí, estoy bien. Estoy saludable. Estoy feliz. Estoy rodeado de amor. Sarah me compró una televisión nueva. Una grande. Dijo, papá, necesitas ver tus programas de cocina correctamente. Me reí. También llena mi refrigerador cada semana. Se asegura de que nunca esté vacío. Se asegura de que nunca pase hambre. Y cada vez que abro ese refrigerador y lo veo lleno de comida, recuerdo. Recuerdo los estantes vacíos. La lección dolorosa. El viaje difícil. Y estoy agradecido. Agradecido de que lo logramos. Agradecido de que nos encontramos de nuevo. Agradecido por las segundas oportunidades. Si pudiera dar un consejo a otros padres, sería este. Ama a tus hijos. Pero no los habilites. Apóyalos. Pero no te sacrifiques completamente. Enséñales. Pero déjalos aprender. A veces el mayor regalo que puedes darle a alguien es el espacio para ver sus propios errores. La oportunidad de sentir las consecuencias. La oportunidad de crecer. No es fácil. Duele. Pero es necesario. Porque el amor real no se trata de comodidad. Se trata de crecimiento. Se trata de ser mejor. Se trata de aprender a verse el uno al otro. Realmente verse el uno al otro. Miro mi vida ahora y me siento bendecido. Verdaderamente bendecido. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es real. Mi relación con Sarah es real. Construida sobre honestidad. Construida sobre respeto mutuo. Construida sobre amor que va en ambas direcciones. Ambos hemos cambiado. Ambos hemos crecido. Y somos mejores por ello. Me siento en mi sofá a veces, por la tarde, con la televisión en bajo. Y siento paz. El tipo de paz que viene de saber que hiciste lo correcto. Incluso cuando fue difícil. Incluso cuando dolió. Incluso cuando no estaba seguro de que funcionaría. Lo hiciste de todos modos. Y funcionó. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Así que sí. Mi hija tomó mi pensión para un viaje. Y cuando abrió mi refrigerador, su rostro se puso pálido. Pero ese momento, ese terrible momento, se convirtió en nuestra salvación. Se convirtió en el puente que nos unió de nuevo. Se convirtió en la lección que cambió todo. Y lo haría todo de nuevo. Cada día doloroso. Cada noche hambrienta. Cada momento de duda. Porque me devolvió a mi hija. Y nada en este mundo vale más que eso. Nada.